antes de empezar la clase, como de verdad. Eso. Entonces acá esta página de Wikipedia que creo que que puse un enlace en la página del curso, ya, en la página inicial acá creo que hay un enlace, si no me acuerdo si lo hice público, sí, hay este enlace que donde pueden encontrar esto y lo lindo es que hay muchas figuras, ¿ya? Entonces seguramente en la próxima evaluación habrá un tipo de ejercicio que es lo dada una figura como esta, encontrar sus simetrías o decidir si hay algún tipo particular de simetrías que uno puede individuar y identificar en la figura, ¿ya? Del tipo de, como que simetrías son transformaciones del plano que están relacionadas con una figura. O sea, que por ejemplo, dejan la figura esta o una figura especial, eh, digamos, idéntica a sí misma, pero transformándola, ¿ya? Por una traslación, una reflexión, rotación, cosas así. Entonces, y acá varios de los ejemplos que las figuras y los tipos de notaciones de acá salen de la página Wikipedia, ¿ya? Entonces, y donde en la página Wikipedia hay más casos donde ustedes pueden eh, mirar si logran como hacerlo independientemente o hacer un otro ejemplo, quizás mirar la simetría de otra figura y no las que ahora voy a estudiar junto a ustedes durante la clase. Okay. Entonces acá, ya. Entonces acá, estas son las notaciones. Digamos que uno se encuentra con una figura en el plano de este tipo, repetitiva, uno ve que es repetitiva, y para denotar en qué sentido y cuáles son sus simetrías, uno tiene estos tipos de notaciones estándar, ¿ya? Aparte, como, aparte de estas flechitas, ¿ya? Las flechitas azules son vectores tal que si voy moviendo el plano, transformando todo el plano en sí mismo, ¿dónde se va a enviar la figura esta repetitiva así? Se envía en sí misma, ¿ya? Por ejemplo, acá, si me muevo con este vector, el centro azul, este centro azul se mueve en el sucesivo y en realidad cualquiera de los pedazos, cualquier punto de la figura se envía en el mismo tipo de punto, con el mismo color y el mismo dibujo alrededor de este punto, ¿ya? Entonces acá, para denotar que hay unas translaciones que son simetrías de mi figura, los denoto con estas flechas, ¿ya? Usualmente con flechas que me describen de cuánto voy moviendo, ¿ya? Voy moviendo este punto, se mueve acá, y cualquier otro punto se mueve por la misma cantidad, ¿ya? Y me deja la figura invariada. Y después estos rombitos, ¿ya? Como esto de acá, eso hay de varios colores y el color no importa, pero significan centros de rotación de 180 grados, ¿ya? O sea, si me fijo con este centro, ¿ya? Veo que hay un rombito, esto significa que dando una rotación con este centro de 180 grados, la figura total se envía en sí misma. Y lo mismo para cualquier otro centro. Digamos que la orientación de estos rombitos no es tan, no es importante, ¿ya? Porque simplemente indican que esto es uno de los centros de rotación y en la forma de rombo significa que la figura no cambia si aplico una rotación con este centro y el ángulo es 180 grados, ¿ya? Y después vamos a ver más allá que si pongo un triangulito, esto corresponde a decir que con este centro donde está en el triangulito, donde será dibujado en el dibujo, una rotación de 120 grados, o sea, de estos ángulos que dividen en 3 el ángulo total, preserva la figura. Y lo mismo con rotaciones de orden 4, o sea, de un cuarto del ángulo total, que sería 90 grados. 90 es 360 dividido por 4, ¿ya? Un cuarto del ángulo total, o un sexto, o sea, 60 grados. Ya 360 dividido por 6 es 60 grados y esto
cuando uno se llama rotaciones de orden 6, no importa que ustedes lo sepan, es algo que aparece ahí en Wikipedia. Son ángulos de 60 grados, ¿ya? Y van a ver que no hay simetrías de estas figuras de grupo que tienen por simetría, que cubren todo el plano. Una figura que cubre todo el plano no puede tener centros de rotación con otros ángulos, ¿ya? Siempre aparecen estos de acá y por composición de rotaciones, la suma de estos ángulos, ¿no? Pues si por ejemplo tengo una rotación de 60 grados y lo hago 3 veces, me da 180 grados o múltiplos de este tipo. Okay, entonces, esto para denotar centros de rotaciones que forman simetrías de la figura, o sea, rotaciones que dejan la figura como es. Para ejes de reflexión, uno dibuja líneas como así ininterrumpidas, que son las rectas respecto a la cual la reflexión deja la figura invariada. Y si la hago como una línea no continua, ¿ya? Intermitente, esta representa un eje de reflexión con deslizamiento, ¿ya? Por ejemplo, en esta figura uno puede ver que tiene translaciones y estos rombitos, o sea, rotaciones de 180 grados con varios posibles centros que uno puede individuar, ¿ya? Entonces uno podría decir que las simetrías de la figura contienen, si esta flechita, una de las flechitas la llamo V y la otra la llamo V', entonces contiene la traslación con vector V, traslación con vector V' y las rotaciones con todos estos centros, ¿ya? Acá elegí uno, este punto O, que acá, o sea, quizás cambiar color y puedo dibujarlo acá. No sé si está, este O1, uno tiene la rotación con centro, perdón, con centro O1 y ángulo 180 grados, ¿ya? Y hay mucho más, ¿ya? Esto es solo para ver un poco la notación, ¿ya? En este otro caso, por ejemplo, tenemos estos vectores de acá. Déjenme, no sé, nunca sé cuál es el color mejor para poder... si esta flechita la llamo V1 y esta flecha la llamo V2, me doy cuenta que trasladar por V2 o por V1 envía cualquier parte de la figura en una parte que es equivalente, ¿ya? Entonces la figura total la envía en sí misma. Entonces las simetrías de esta figura nueva contienen estas traslaciones con vector V1 y V2. Y además rotaciones con varios de estos centros y el ángulo, dado que hay un triangulito y uno puede verificar que, por ejemplo, si tomo este centro y hago una rotación de 180 grados, 120 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este hexágono se transforma en este, entonces un pedazo equivalente de la figura, este de acá se va a transformar rotando 120 grados respecto a siempre este centro de acá en este de acá. Y entonces también tiene la figura con, si esto lo llamo O, ya dejen no llamarlo esto, la rotación con centro O y ángulo 120 grados. ¿Ya? Y uno puede continuar, ¿ya? Encontrar otros centros y otras... y todos los centros van a tener rotación de 120 grados, en realidad, de un caso, en este caso especial. Abro de vez en tanto el chat para ver qué comentario o preguntas hay. ¿Okay? Y estos eran ejemplos. Y ahora, lo que va a poder ser interesante es cómo determinar este grupo de simetrías. ¿Cómo sé que ya terminó? O cuáles son las...
las transformaciones que necesito para generarlo todo, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo estas translaciones, sé que hay unas translaciones, dado que las simetrías de una figura, ¿se acuerdan? Forman un grupo. Significa que también tengo translaciones por, o sea, también para cada transformación que mantiene la figura, o sea, para cualquier simetría, también la transformación inversa es una simetría. Significa que si es que traslando en esta dirección ¿es correcto? Traslando en esta dirección la figura se envía en sí mismo, entonces haciendo el contrario, o sea, traslando en la dirección opuesta, también envía la figura en sí mismo, ¿ya? Y también aplicando composiciones de las transformaciones que son simetrías, sigo obteniendo simetrías, ¿ya? Entonces, pero cuando obtengo suficiente, cuando es el número mínimo de transformaciones o un número suficiente de transformaciones que puede generar todas las transformaciones aplicando inversas y composiciones, ¿ya? Esto es un poco la pregunta. Entonces, la estrategia para hacer esto, en este caso, del caso de grupos del plano, ¿ya? De papel pintado se llaman, estos grupos planos, lo primero es buscar una celda elemental, ¿ya? Que sería, esta es una especie de explicación de una definición del concepto de celda elemental, sería el pedazo de la figura más chico, tal que copias iguales de ese pedazo permiten descomponer la figura. Vamos a ver en unos ejemplos qué significa, ¿ya? Por ejemplo, esta es la figura de antes, ¿no? Acá me puedo dar cuenta que si imaginamos cortar este pedacito de acá, esto es suficiente para, tomando copias de esto, reobtener todo el, digamos, papel mural. ¿Se fijan? No es tan inmediato, ¿no? O sea, primero me doy cuenta ya que hay varias copias de este rectangulito que se pueden apilar en esta línea vertical. ¿Ya? Fijámonos en solo este pedazo vertical de mi papel mural. ¿Ya? Acá veo que obtengo una translación. Si hago la translación con esta flechita horizontal, ya que corresponde a esto de acá, este vector, ya como lo habíamos llamado V, me parece, o V', ya era este en horizontal. ¿Ya? Esto es V'. Si hago la traslación con V', envío mi figura en sí misma. Entonces, seguramente podría tomar como pedazo, como celda elemental, podría tomar toda esta línea, ¿ya? Cortar esta parte y después repetirla, dado que hay esta traslación que está representando una simetría, significa que la copio varias veces, hago traslaciones de mi ¿cómo se dice? De mi cintura infinita o de mi pedazo de la figura entre dos líneas paralelas. Hago traslaciones repetidas de esto y puedo cubrir toda la figura con copias de esto. Pero acá podría entrar un poco más en detalle y aplicar también el otro vector que había llamado V. ¿Ya? Esto era V', este en vertical era V. Y me doy cuenta que acá podría cortar pedazos así cuadraditos y después repitiendo estos cuadraditos, traslándolos con el vector V y sus múltiplos, ¿ya? 2V, 3V, aplicando varias veces el vector V, puedo cubrir toda la línea vertical con copias de este cuadradito, ¿ya? Y después puedo cubrir toda otra línea vertical con traslaciones por V' y V, ¿ya? Entonces, en el interior de las líneas de estas cinturas verticales obtengo cuadraditos y cada uno de estos cuadrados de nuevo es suficiente para cubrir toda la figura, pero quizás no es el pedazo más pequeño posible cuyas repeticiones cubren toda la figura. Y de hecho me doy cuenta que el cuadradito mismo, ya uno procede así por achicamiento sucesivo, ¿ya? Primero tenía esta cintura infinita, esta me doy cuenta que es suficiente este cuadradito para poder cubrirla toda,
Pero el cuadrado, si lo divido a mitad, acá había un centro de rotación de 180 grados, me doy cuenta que es el rectángulo de abajo, aplicando una rotación de 180 grados con ese centro, que ahora voy a evidenciar en rojo, ¿ya? Rotación de 180 grados, me envía el cuadradito, el rectangulito de acá de abajo, lo envía en la parte superior del cuadrado, ¿ya? Entonces me doy una vuelta de 180 grados y se transforma en este rectángulo superior, ¿ya? Entonces el rectangulito rojo es un pedazo como lo más chico que encontré, tal que con simetrías de la figura, o sea, o puedo decir, tomando copias de él a través de las transformaciones que mantiene la figura, puedo cubrir toda la figura, ¿ya? Entonces puedo cubrir esto y así ya cubrí este cuadrado y después todas las cosas que desde acá podía continuar a cubrir con este cuadrado, ya sé que le puedo cubrir también con el rectangulito porque el cuadrado era 2 copias del rectangulito y así siguiendo, ¿ya? Entonces esto es la celda elemental, este rectangulito rojo. Es una de las posibilidades, ¿ya? Podría tomar otro y también era una celda elemental, ¿ya? Solo cuenta cuán pequeña era, no la posición. Ok, ok. Y una vez, y lo lindo de estas celdas elementales, lo que sirve es que son muy sencillas, ya es fácil comprender, no necesito ir viendo, mirando toda la figura, necesito solo reducir la información de a poco, ¿ya? Después, una vez que encuentro la celda elemental, después vamos a ver cómo proceder, ¿ya? Pero déjame hacer un otro ejemplo, ¿ya? En esta figura. En esta figura, uno de nuevo parte con las traslaciones, ¿ya? Veo que me doy cuenta que hay una traslación por este vector V, digamos V1, y hay una traslación con este vector V2, que envía la figura en sí misma, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces, lo que significa es que si hago como una especie de, acá es mi vector, ¿ya? Miro la línea perpendicular a este vector, ¿ya? Por ejemplo, acá creo que me sale algo así, ¿ya? Todo lo que es arriba de esta línea, mi vector lo mueve arriba de la otra línea, ¿ya? Entonces obtengo que esta de acá es una primera cintura, ¿ya? Una de estas cinturas infinitas. Se obtienen perpendiculares a los vectores de traslación de la figura, ¿ya? De simetrías de traslación de la figura. Entonces tomo esta cintura infinita entre dos, digamos, la recta perpendicular en el punto de parte de la flechita y la recta perpendicular por el punto de llegada de esta flechita, y veo que esta cintura, mi traslación la repite, lo hace como repetir en el interior de mi figura y la figura está dividida en estas cinturas, ¿ya? Cinturas que para ver cuál es la celda elemental, solo necesito mirar en el interior de una de estas cinturas, ¿ya? Y de nuevo, como antes, ahora continúo con la otra, el vector V2, la otra traslación, ¿ya? Que se iría por acá. Dibujo la recta, las rectas que pasan perpendiculares y que pasan por el comienzo y la fin de mi flechita y obtengo que obtengo esta celda de acá, ¿ya? Y si se fijan, un momento. Y se fijan, ya, esta celda de acá, si la repito, ¿ya? La repito traslándola en esta dirección, me cubre toda mi cintura. Y en la otra opuesta, cubre toda la cintura, ¿ya? Entonces, de esta manera encontré una posibilidad de la celda fundamental, ¿ya? Pero me doy cuenta, si ahora lo miro un poco más en detalle, ya voy a borrar un poco del dibujo y miro este rombo, es un rombo,
en este caso, más en detalle, me doy cuenta que esto también tiene otra simetría, ¿ya? Me doy cuenta que acá si es que lo divido a mitad, a ver, ¿cómo es? No, si lo divido en esta dirección, ¿ya? Lo divido en esta dirección, ahora sí tiene un centro de rotación de 180 grados acá, ¿ya? Lo que podría representar con un rombito, ¿ya? De la celda fundamental. Tengo un centro de rotación de 180 grados, o me equivoco, quizás me equivoco. A ver. Perdón, hay una... Déjeme mirarlo un poco en detalle, ya, porque me di cuenta que debo haberme equivocado por algún lado, porque em, digamos que este rombo de acá no, no lo puedo ocupar para cubrir como quería, ¿no? O sea, no es que puedo con este rombo cubrir el rombo de abajo, ¿ya? Porque esto tiene acá, este pedazo de acá no es negro, es de otro color. Entonces, si intento enviar este rombo acá abajo, no es que me cubre esta otra parte, ¿ya? Entonces, este rombo de acá podría cubrir un pedazo de acá, ya como con una otra transformación, una rotación de, una rotación de 180 grados con este centro, ¿ya? No, con una rotación de este pedazo de acá necesita irse en esta parte de acá, ¿ya? Porque son la única parte que tiene dos pedacitos negros en los dos rombos, ¿ya? Después el centro es negro para los dos. Y entonces, ¿cómo puedo enviar uno en el otro? Me parece que debo hacer una rotación de 120 grados, o sea, una rotación de este ángulo de acá en este centro, ¿ya? El centro de acá O, y una rotación de 120 grados me envía estos pedacitos negros de acá en estos otros pedacitos negros de acá, y debería enviarme el rombo en el otro rombo. Ok. Ok. Entonces podría, a ver, si hay otros pedazos. Entonces encontré que este rombo podría ser un pedazo más chico, que podría, llamámoslo R, el R inicial. Podría cubrirme toda la figura, porque me cubre este de acá, el rombo de abajo. Después, con una tercera rotación, puedo cubrir este tercer rombo, que son copias iguales del inicial. Y después, ¿qué más necesito para cubrir todo? Parece que si hago esta traslación con el vector horizontal de los dos, obtengo, ¿qué es exactamente? Que no me parece directa la... Sí, obtengo una copia
como por acá, algo así, de rombo inicial, que empieza a cubrirme la próxima parte. ¿Ya? También podría ir mirando este otro pedazo de acá, entonces hacer una rotación es bastante complejo la cosa. Bueno, acá es, digamos que yo lo que me había fijado inicialmente era en otra celda fundamental. ¿Ya? Entonces acá, déjeme, no voy a hacer, pegar esto, ya, de nuevo. Entonces me había fijado que había otra celda fundamental, ya que la había mirado antes. O sea, me sale siempre una forma de rombo que por traslación, este rombo de acá que acabo de dibujar, parece que por traslaciones con mis dos vectores se puede enviar en todo en cualquier pedazo del plano. ¿Ya? Entonces acá se trata, quizás más fácil, ¿ya? Es más fácil de observar la descomposición, ¿ya? Y sigue paralelamente, voy a cubrir paralelamente con copias de si se fijan, estos rombos tienen por lados los dos como copias de los dos vectores que tenía, ¿ya? Entonces podría decir que uno de estos, R', es una celda fundamental, ¿ya? Y además puedo observar que hay quizás algunas de las rotaciones que son simetría de mi figura, también forman, no creo. No. Entonces, esta es lo más pequeño que se me ocurre. No se me ocurre cómo hacer disminuir aún más la dimensión de mi celda fundamental. Ya parece que esto R' puede ser una opción, o el otro R más largo puede ser otra opción equivalente. ¿Ya? El R' es un poco más largo que el R, si se fijan. El R' es un poco más chico que el R. ¿Ya? Ok. Entonces, en general, para encontrar la celda fundamental, uno puede hacer las operaciones siguientes. ¿Ya? A ver. Entonces, partir con las traslaciones que transforman la figura en sí misma, y encuentro el paralelogramo generado por los vectores, ¿ya? Acá era un rombo, el rombo R', ¿ya? Eso es lo más fácil que se me ocurrió cuando preparaba la clase, ¿ya? El rombo R', y acá era el cuadrado, ¿ya? Si tomaba solo los vectores de traslación, obtenía este cuadradito de acá, ¿ya? Entonces, paralelogramo, ya que puede ser un rombo, puede ser un cuadrado o puede ser más general, un paralelogramo más, depende de los vectores que hay, ¿ya? Pero siempre sale un paralelogramo, hay estos dos vectores y los otros dos lados son como iguales a los precedentes, ¿ya? V', vectores de traslación. Y después uno dice, este paralelogramo tiene más simetrías, ¿cuáles? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tenía un poco más de simetrías. Ya podía tomar este centro de rotación y enviar el cuadrado en sí mismo. ¿Ya?
En el caso de estos paralelogramos parece que no, ¿ya? Parece que no hay más simetría. Pero cada vez hay un poco de flexibilidad. Ya podía, en vez, digamos que en esta figura, sí podía tomar este paralelogramo, pero podía empezar con otro. Ya podía, en vez de hacer esto, podía como decir, ya me fijo en esta otra parte de la figura de acá. ¿Ya? ¿Se fijan? El centro, antes el centro del paralelogramo era acá, por ejemplo, y ahora lo moví. Digo, el nuevo centro será esto de acá. ¿Ya? Y a veces, si uno, como depende de las situaciones, pero a veces puede que algún tipo de elección facilita el punto 2. ¿Ya? Puede que, si se fijan acá, para cuando elegí un paralelogramo raro, era más difícil proceder que elegir este con los vectores datos. ¿Ya? Entonces uno mira este paralelogramo y después ve si hay más, hay un pedazo aún más sencillo para encontrar otras simetrías. ¿Ya? Y acá, bueno, acá son las posibles celdas que pueden salir. Puede salir como algo oblicuo, rectangular, un rombo, un cuadrado, o esto se llama hexagonal. Bueno, no importa, es la parte de Wikipedia que no quiero, donde no quiero entrar. ¿Okay? Y puede ser como en varios casos, hemos visto el caso de un cuadrado donde había un centro de rotación en el centro del cuadrado, lo que permitía de reducir y decir que no era solo este cuadrado, no era exactamente el cuadrado la celda más chica posible, sino que era un poco más chico también. O puede tener otras simetrías, hay varios casos que uno puede encontrar, ¿ya? Pero no se preocupen de esto, se va a ver, digamos, caso por caso, y si no es evidente, se estará considerado en el tipo de ejercicio que miraremos, ¿ya? Bueno, y ahora, aparte, digamos, esta técnica de encontrar la celda fundamental y mirar esto para poder saber, para poder comprender mejor la simetría de una figura, bueno, hay poco más, hay solo hacer ejercicios, ¿ya? Es ejercitarse a saber individuar simetrías, ¿ya? Entonces, este es, por acá, es un caso que parece muy complicado. Si miran esta parte del dibujo, es muy complicado. Hay muchas rectas de reflexión, ¿ya? Si se fijan. Pero en realidad, si uno olvidara esta parte de acá, ¿ya? Y miro solo a la izquierda, es fácil obtenerla. Veo que hay una traslación así y una traslación así. Entonces me doy cuenta que puede haber una celda fundamental de esta forma. Después me doy cuenta que esta quizás es simétrica respecto a la recta central. Entonces, obtengo un otro candidato de celda fundamental un poco más pequeño, ya que lo voy a dibujar en morado. Sería que este triángulo de acá. Pero me doy cuenta que el triángulo tiene un centro de rotación, ¿ya? Donde cualquier de uno de estos pedacitos más chicos también por rotación se envía en el sucesivo. Entonces, me doy cuenta que quizás esta podría ser la celda fundamental. ¿Ya? Pero aún esta, si se fijan acá, tiene un eje de simetría. Es simétrica la figura. En este triángulo verde es simétrico además él. ¿Ya? Entonces me reduzco aún más y obtengo, no sé qué color ocupar, azul. Y obtengo que en realidad esta es la celda fundamental. Es muy chico. Y y aplicar varias transformaciones a este pedacito azul de acá, me puede cubrir todo la figura, toda la figura, ¿ya? Entonces puedo cubrir este triángulo, después puedo cubrir estos pedacitos de acá, estos de acá, después puedo aplicarlo a la otra parte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá también hay copias de este triangulito azul, por ejemplo acá, ¿ya? Que son las subdivisiones finales de la figura en triangulitos, en copias de este triangulito azules, de este triangulito azul, son un poco evidenciadas acá a la derecha. ¿Ya?
Y después uno puede ver qué transformaciones ocupé durante mi subdivisión de la celda, ¿ya? Entonces, si quiere, se me dice encontrar translaciones y encontrar la celda fundamental. Así encontré la celda fundamental más pequeña, de la cual no hay más simetrías de ese triangulito, no tiene otras transformaciones del plano que lo envíen en sí mismo y que envíen el dibujo al interior del triángulo en sí mismo. Entonces, esto es la celda fundamental. Y las translaciones, ya ni siquiera puse mucha énfasis en esto porque me pareció que era fácil, que eran fáciles, serían estas de acá. ¿Ya? Entonces, esto era un tipo de ejercicio, ¿ya? Encontrar la celda fundamental y encontrar las translaciones que son, acá no había mencionado, pero hubiese debido escribirlo más en detalle. Translaciones que en las simetrías de la figura, sim F. ¿Ya? Había encontrar translaciones de sim F, translaciones que appartienen a sim F, quizás, ya, que appartienen a sim F, coma, y encontrar celda fundamental. ¿Ya? Y las translaciones son estos dos vectores, corresponden a estos dos vectores. Ya está claro cómo se resolvería este. Ahora, para este otro caso, ya que es como un piso, puede ser la figura de algo que uno vería en un piso. Hasta hay un cigarrillo acá. Encontrar las simetrías de esta figura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo las simetrías? Primero, translaciones. Primero miro las translaciones en SIMF, en las simetrías de la figura. Ok, para verlo puedo observar que hay estos rectangulitos. Quizás lo puedo enviar en el sucesivo. Envío el centro de uno en el centro del otro. Esto puede ser un vector de translación. ¿Ya? Y si no, puedo enviar de nuevo este rectángulo en un otro que appartiene a la figura. ¿Ya? O sea, no en estos que están ya identificados por la primera traslación, sino que necesito encontrar otro. Podría encontrar esto, ¿ya? Moverlo en este otro de acá. ¿Ya? Entonces, estos podrían ser dos maneras de, por lo menos, enviar este rectángulo en partes equivalentes de la figura. ¿Ya? Si aplico las mismas traslaciones, uno después se puede dar cuenta que si por ejemplo tomo esta flechita de acá, esta también me sirve para enviar los rectángulos verticales uno en el sucesivo, ¿ya? Entonces, de verdad, envían toda la figura en sí misma. ¿Ya? V1 y V2. Indicadas. Entonces, esas son las traslaciones. Transl V1, transl V2 indicadas en figura. ¿Ya? Y después, una vez que encontré las translaciones, miro una posible celda fundamental. Ya esto me va a ayudar en mi trabajo. ¿Ya? Entonces, este tipo de rectángulo que generado por estos vectores, ¿ya? Que une los centros de estas figuras de acá. ¿Ya? Y después me voy a fijar en este rectángulo y veo si por si acaso encuentro más simetrías del mismo rectángulo, ¿ya? Para ver si hay más simetrías en la figura. Entonces, si me fijo, esto es simétrico respecto a su centro. Tiene hay una rotación de 120 grados respecto a este centro, este punto O. ¿Ya? Entonces, tengo una rotación. Bueno, después encontré posible celda
fundamental. En azul en la figura. Pero tiene otra simetría. O sea, tiene la rotación de centro O y ángulo 180 grados. ¿Ya? Entonces tiene esta simetría también. Y entonces si la divido en la mitad, obtengo una segunda opción. Este tipo de triángulo de acá. Ese triángulo que puedo llamarlo T. El triángulo azul oscuro. T es igual a triángulo azul oscuro. Este triángulo no tiene más, no puedo simplificarlo más, ¿no? El triángulo no tiene, no tiene transformaciones que lo envíen en sí mismo, ¿ya? Es una celda fundamental. ¿Ya? El pedazo más chico de la figura que es suficiente para cubrir toda la figura a través de transformaciones. ¿Ya? Entonces, si esto es el pedazo más chico, después ahora miro cuáles transformaciones aplicadas a T cubren la figura. A T cubren todo. Todo con copias de T. ¿Ya? Y entonces me doy cuenta que seguramente la rotación con centro O sirve para enviarlo en la segunda mitad de rectángulo. Y después a esto le puedo aplicar las dos translaciones para poder cubrir todo, ¿ya? Para continuar y cubrir todo el plano, ¿ya? Entonces la respuesta es la rotación, lo que ya había escrito de arriba. Rotación con centro O y ángulo 180 grados, la traslación con vector V1 y la traslación con vector V2, ¿ya? Y entonces, las simetrías de la figura seguramente ya tienen, ya cubrí todas las posibles simetrías con todo lo que se puede generar componiendo estos, ¿ya? Simetría de la figura es igual a la rotación, la misma, y voy a copiar traslación V1 y traslación V2. ¿Ya? Este paso no es el facto que una vez que encontré lo que me sirve para con este triángulo cubrir todo, una vez hecho esto, tengo toda la simetría de la figura. Esto no es tan obvio, ¿ya? Pero es algo que sucede, que pasa. ¿Ya? Entonces, así puedo encontrar todas las simetrías y generarla representarla por generadores, ¿ya? Entonces, lo que significa esto, significa que escribí esta fórmula, ¿ya? Que la simetría de la figura son generados, ¿ya? Es el grupo generado, o sea, que significa que son todas las composiciones y aplicar inversas, etcétera, de estas tres transformaciones. ¿Okay? Después acá tenía otros ejemplos, ¿ya? Entonces vamos quizás a hacer uno más o dos más. De nuevo, encontrar generadores de las simetrías, ¿ya? Primero tomo las translaciones. Las translaciones, me fijo que este pedazo, para enviarlo en un pedazo similar, debo tomar este vector, V1, o quizás este vector de acá, V2. ¿Ya? Habría más posibilidades, ya no es
V1 esto y V2 esto, ¿ya? Y para continuar, voy a ver cuál podría ser la celda elemental. Podría ser algo, déjenme dibujarla en otro lugar, ¿ya? Algo como esto, que une los centros conectados con mis traslaciones, ¿ya? Algo así. Y después me doy cuenta que esta figura también es invariante por rotación. Puedo tomar rotación con este centro, ¿ya? Entonces, rotación con este centro y ángulo 180 grados. Ya como que acá debería dibujar un rombito, ¿ya? Entonces, esta podría ser la celda fundamental. ¿Ya? Celda fundamental en rojo en la figura. Y las simetrías de la figura son todo lo generado por aplicar esta rotación, ¿ya? Aplicando esta rotación y las varias traslaciones, cubro todo, así que esto es suficiente para obtener todo lo que me sirve para enviar la figura en sí misma, ¿ya? Entonces son rotaciones de centro O, este O de acá, y ángulo 180 y las dos traslaciones. ¿Ya? Entonces, estos serían los generadores posibles. ¿Ya? Cuando uno encuentra generadores, en realidad hay varias opciones. ¿Ya? No hay que hay una sola posibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, podría en la misma figura, déjeme copiarla y pegarla más al lado. En la misma figura podía encontrar otros generadores. Depende cómo podría tomar. Me doy cuenta que hay esta flechita acá y la flechita en vertical. ¿Ya? Había estos V1, no, llamámoslo W1 y W2. ¿Ya? Que estos también me enviaban los rectangulitos en sí mismos, en sí mismos. No son rectangulitos, no sé cómo llamarlo. Estos pedazos de la figura en sí mismos. Y después acá tenía me parece que hay una reflexión, ¿ya? Reflexión respecto a esta recta pasante por la diagonal, ¿ya? Entonces acá podría decir que quizás las simetrías de mi figura también se pueden escribir de otra manera, como esta traslación es lo que está generado por traslación W1, traslación W2 y la reflexión respecto a esta recta R. ¿Ya? No hay contradicción cuando uno, no necesariamente el grupo de simetría está generado de una sola manera. Hay varias opciones cada vez y depende de la manera de llegar a la solución uno lo que obtiene, pero las dos respuestas son válidas. ¿Ya? Respuesta igualmente válida. ¿Ok? Entonces esto también era válido tomar estos otros vectores W1 y W2 y la reflexión respecto a esta recta R diagonal. O a una otra recta, no sé, ahí podría ser la reflexión respecto a esta otra recta. Ah, no, perdón. Acá había esta recta R. Y lo que me parece es que también aparece esta otra recta de acá, que esto es exactamente un cuadradito. Si es un cuadradito, ahí está otra recta R', ¿ya? Entonces, de verdad, en esta otra descomposición, la celda fundamental salía este triangulito de acá. Entonces, acá me saldría
Había equivocado. Faltaba subdividir aún más la celda fundamental y obtener que había una reflexión más. ¿Ok? Ya. Acá hay un pequeño detalle como em, un pequeño detalle, digamos que uno en realidad, bueno, no puede estar seguro que no, podría ser, digamos que no puede estar seguro solo por haber individuado la celda fundamental que de haber individuado todos los generadores, ¿ya? Puede que sea necesario más, ¿ya? Y digamos que esto es parte de la incompletitud de la teoría que le voy presentando. Yo no voy hasta al final de cuál es el razonamiento, digamos, más preciso, pero también tampoco em, quiero decirle algo que después no es 100% verdad, ¿ya? Entonces, con este razonamiento uno llega a encontrar unos generadores y quizás no son todos y hay más simetrías de lo que uno encontró, ¿ya? O sea, si encontré estos 4, puede que mi figura tenga un poco más simetrías que todo lo que obtengo por composición de esto. Lo que necesitaría sería saber que esta celda de acá es lo más pequeño posible que entre todas las posibles construcciones que tengo, ¿ya? Entonces acá, entre estas dos estrategias, tenía acá una celda un poco más larga. Uno se puede dar cuenta hacia ojo que el área de este triángulo es un poco más larga que el área del otro. Entonces quizás esta generación de la simetría era un poco más incompleta que la otra, ¿ya? Entonces acá faltaba algo que ahora no sabría encontrar directamente para encontrar todas las simetrías, y acá quizás no faltaba nada, no sé. Podría ser que hay un poco más, hay aún una celda fundamental aún más pequeña, etcétera. ¿Ya? Pero acá decía encontrar generadores, quizás no encontrar todos, encontrar unos generadores del grupo de simetrías. ¿Ya? Y de nuevo, quizás para no hacer el ejercicio difícil de demostrar rigurosamente, debería de ser encontrar 3 elementos distintos. Algo así. Este tipo de ejercicio es factible, ¿ya? 3 distintos de las simetrías de la figura, ¿ya? Entonces, en esta figura, uno ve al tiro que hay centros de rotación, ¿ya? Si hago una rotación de 120 grados con este centro, se envía en sí misma la figura, ¿ya? Además, hay como repeticiones, porque puedo haber esta traslación, hay 2 traslaciones que más o menos evidente que unen los centros de estos triángulos, de estos, no sé cómo llamarlo, estas figuras de acá, ¿ya? Envía un pedazo largo en sí mismo y cada subfigura la envía también en sí misma, ¿ok? Entonces hay esta traslación. Después acá veo que hay una otra copia de la misma figura, ¿ya? Y entonces veo que esta podría trasladarla en esta dirección. Entonces acá hay unos centros que debería representar con triangulitos y 2 traslaciones que ya individué. ¿Ya? Entonces uno podría empezar pensando que una posible la posibilidad para la celda fundamental podría ser este rectángulo, no sé qué será, un rombo, este rombo de acá. No sé si depende de las proporciones. Un rombo es una figura con 4 lados iguales, ¿no? Con todos los lados iguales. No sé si el largo de este vector es igual a este o no. ¿Ya? No sé, entonces no sé si es un rombo. Podría ser. Quizás es un rombo. ¿Ya? Es un rombo que está compuesto por 2 triángulos equiláteros, creo. ¿Ya? Entonces uno tiene
de nuevo, esta figura la puedo subdividir en dos, ¿ya? Y acá hay un centro en el centro de este lado hay es un posible centro de rotación con ángulo 180 grados, ¿ya? Descrito por este puntito en forma de rombo, ¿ya? Que me envía esta parte azul claro en la parte azul oscuro, ¿ya? Entonces, aún más chica como posible celda fundamental tengo esto, pero acá esta tiene centro de rotación, este centro, ¿ya? De nuevo un otro triangulito iría acá, ¿ya? Entonces, para describir la figura será suficiente este tipo de otro color, este pedazo, ¿ya? Entonces mi figura será dividida en estos tipos de pedazos, ¿ya? Acá podría hacerlo también por este otro lado. Y, no, perdón. Sí. No, no es correcto, perdón. Ya, porque este triángulo, la región en este triángulo de acá es un poco distinta que en esto. Ya ahora acabo de darme cuenta, ya. Entonces no era correcto decir que esto era un centro de simetría. ¿Ya? Creo que puede ser que la celda fundamental con esta construcción, lo más pequeño que me sale es este rombo, ¿ya? Este rombo no veo otras simetrías de él que sean evidentes. Quizás será esto. Por otro lado, me doy cuenta que cada uno de estos, cada una de estas figuras es igual a sí misma, ¿ya? Cada figura que, digamos, uno de de las cerámicas ocupadas para cubrir este piso, cada una de estas es igual a cada otra, ¿ya? Entonces debe haber esta celdita fundamental, esta puede jugar el rol de celda fundamental, ¿ya? Porque la celda fundamental es un pedazo de la figura que repetido cubre todo, ¿ya? Y en realidad los otros son todos iguales, ¿ya? Todos los otros son, otros pedazos de cerámica son iguales. Entonces podría ser esto la celda fundamental. Y es más chica que antes, ¿ya? Entonces esta podría ser una posible celda fundamental, ¿ya? Y entonces las simetrías de la figura total, de toda la unión de todas estas, puede contener esta rotación con centro, llamámoslo O, ¿ya? Rotación con centro O y ángulo 120 grados. ¿Ya? Lo que me envía cada uno de los tres pedazos alrededor de este triángulo en sí mismo. Y después puede tener estas dos traslaciones. ¿Ya? Traslación con este vector V1 o que lo une con un otro centro de triangulito que sería V2, el vector V2. ¿Ya? Y bueno, déjenme hacer este último ejemplo rápidamente. No voy a pasar por la celda fundamental, etcétera, pero acá se pueden dar cuenta que hay reflexiones, ¿ya? Quizás puedo hacer una línea perfecta con el ayuda de la tecnología. Entonces acá tengo esta recta R, que me daría una reflexión, ¿ya? Reflectando respecto a esta recta, obtengo una simetría de la figura. Si no hay traslaciones, ¿ya? Este punto, ¿qué traslación puedo obtener? Si lo envío en este punto, no es una traslación de la figura, no es una simetría de la figura, porque esta enviaría
digamos, ¿cómo puedo decir? Si envío este punto en este, se dan cuenta la espiral alrededor de este punto va en esta dirección y alrededor del otro va en la dirección incorrecta. ¿ya? Entonces, la traslación así, esta no es como es una posible traslación del plano, pero no me envía la figura en sí mismo. Pero la traslación por este otro vector, sí. Envía este pedazo de la figura en un pedazo completamente equivalente, o sea, donde alrededor se repite exactamente similar la figura. ¿ya? Entonces, esto podría ser V1, traslación con vector V1, y también con este otro vector, acá bastante largo, que me envía esta parte en esta parte. ¿ya? Entonces puede ser este otro vector, V2. V2. Ya no necesariamente debo dibujar estos vectores que parten desde el mismo punto. ¿ya? En este caso, no es tan fácil dibujar lo que partan desde el mismo punto porque hay un pedazo muy chico de la figura total dibujado acá. ¿ya? Entonces encontré estos tres elementos y ya uno podría empezar a pensarlo más, a ver más simetrías. ¿ya? Pero no me voy a detener más en esto. Ya, entonces, ¿cómo le encuentran? Ya yo habría terminado con eso, pero quería ver si se sienten desubicadas o le parece, sabrían hacer este ejercicio de encontrar simetrías de una dada figura, encontrar centros de rotación, traslación, reflexiones, etcétera, que envían la figura en sí misma y encontrar candidatos para la celda fundamental. Porque de esto esto es el punto, saber reconocer un poco elementos de la simetría. Profe, yo tengo, o sea, es que viendo esa figura, Ujú. no sé si estaría bien verla, o sea, trazar justo una línea horizontal en el medio de la figura y también verlo como una traslación. No sé si me explico. Traslación así. Sí. Lo Sí, importante es la sí, flechita. Después, dónde la posiciono, no importa. Si el tamaño y la dirección son dados, la traslación con este vector azul es lo mismo que la traslación con el vector rojo, porque importante es que todos los vectores de traslación posibles son equivalentes si tienen dirección y tamaño iguales. ¿ya? Esto también lo llamaría V1. Es el mismo, digamos que dos vectores se consideran iguales, ¿ya? Iguales o si tienen dirección y tamaño y largo iguales. ¿ya? Entonces no importa el punto, no importan los puntos de partida de las flechitas. O de las flechitas. ¿ya? Entonces, este que había llamado acá V1 es en realidad el mismo vector y corresponde a la misma traslación. ¿ya? Es un poco, es algo que usualmente digamos que estos vectores usualmente dicen, no, son segmentos distintos y no se considera mucho el concepto de vector, que es como, tiene esta propiedad que vectores solo importa tamaño y dirección, no dónde está posicionado. Este es un poco el concepto de vector.
Pues acá me acabo de dar cuenta que en esta figura también hay una reflexión con deslizamiento, ¿ya? Si tengo acá esta línea horizontal, esta parte, cada pedazo se envía en el sucesivo con una reflexión por deslizamiento, ya que no me había dado cuenta que existía esta simetría de la figura respecto a esta recta horizontal. Porque esto es compuesto por una traslación y una reflexión respecto a esta recta. Ahí. En las simetrías de F hay una reflexión con deslizamiento respecto a esta recta. ¿Hay más preguntas? Me parece que había un grupo que quería preguntarme algo. Quizás voy a terminar la grabación.